Hola, hola Emilio, hola Nayeli, hola Brenda, hola Vanessa, hola Ingrid. ¿Qué novedades? Todo tranquilo. ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal? Hoy tenemos de corrido, ¿no, joven? Hasta las 2, ¿no? Sí, sí. Hola Gonzalo, hola a José Nilsson. ¿Qué novedades? Álvaro, Nicole, Yajaira, Emilio, Nayeli. Bien, vamos a desarrollar los temas correspondientes a historia de la filosofía. Mira, ustedes ponen sus fotos, son bien graciosas las fotos que ponen, oye. Esta, me molesta. Pones a. André Alonso puso abejorro modorro, el rey de las abejas. Abejorro modorro, pone. Bien, lo que hay que desarrollar hoy día es con respecto a algunas preguntas de historia de filosofía política, para que pues podamos. Ha habido cambios en el prospecto, ya la academia lo hemos organizado de tal manera que no vas a tener mayor dificultad en el prospecto, ¿ya? Entonces, se va a cubrir todos los temas de filosofía, eso ni hablar, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos por lo más elemental, ¿ya? Por lo más simple, por lo más obvio, pues, ¿no? ¿Sabes algo de Aristóteles? A ver, ¿qué dijo Aristóteles? Que el hombre es animal, ¿qué? A ver, para Aristóteles, el hombre es animal, ¿qué? El hombre es animal, ya miren, político racional. Tú pones, por ejemplo, no, 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 no me veo, no me veo. Cuando comparto no me veo. Tú, por ejemplo, pones un panal de abejas, un panal de abejas, ¿de acuerdo? Ahí está el panal de abejas. Ahora, el panal de abejas, como lo sabes, es parte del hábitat, ¿no? Es un organismo natural. El panal de abejas no fue inventado deliberadamente por las abejas, sino que la naturaleza dispone que las abejas vivan en un panal. Sabes que dentro del panal las abejas tienen una función. Por eso ponemos, por ejemplo, acá tipos de abejas, ¿no es cierto? Hay abejas que son reina, los zánganos y las obreras, y es más, su cuerpo, como lo sabes, están diseñados para una función propia, ¿no? Por eso que la abeja reina es la más grande, porque es la que se encarga pues de pues, tener los huevos, ¿no? De las futuras abejas. No es que la abeja reina haya sido la reina porque las obreras y los zánganos han votado por ella. No es una suerte de democracia ni de elección de individuos, sino es algo que la naturaleza dispone. ¿No es cierto? Es un orden natural. Eso hace de que las abejitas de un u otro modo estén felices dentro de su panal. La abeja, para que se realice como abeja, necesita del panal. Fuera del panal
una abeja lo que tiene que hacer es ir al panal rápidamente, después de ir de flor en flor, pero la abeja tiene que vivir en el panal, la abeja no puede vivir sola, se muere. Entonces es como que fuera su lugar natural de la abejita. De ese modo la naturaleza dispone todo eso, haciendo que la naturaleza sea armoniosa. Y lo mismo podemos suponer de el resto de comunidades de animales. Lo mismo ocurre, sostienen los antiguos griegos y los antiguos medievales con el hombre. Por ejemplo, tú pones la polis griega y esto vendría a ser como el panal de abejas de el hombre. Este es nuestro panal de abejas, diría Aristóteles. Entonces, la polis es un organismo que no lo inventó el hombre, sino que siempre estuvo ahí, desde lo que dispuso la naturaleza. No es que los hombres decidieron, vamos a decidir fundar un panal de abejas o una ciudad. No, no está en función a las decisiones de las personas, sino de que eso es algo que la naturaleza dispone. ¿De acuerdo? Dispone. Y por consiguiente, dentro de lo que hay dentro de la polis, por ejemplo, tú pones el esclavismo griego. Esto también es un orden natural. No es que ellos sean los amos porque, bueno, fueron elegidos como los amos, sino porque la naturaleza ha dispuesto en función a su corporeidad. Ellos son para mandar y ellos para obedecer. Es un orden natural. Y todo lo que hace la naturaleza, evidentemente, es bueno, ¿no? Esta posición se denomina, evidentemente, contractualismo o se denomina naturalismo político. ¿Cómo se denomina esa posición? ¿Contractualismo o se llama naturalismo? ¿Cómo se denomina? Se denomina naturalismo. Naturalismo. ¿De acuerdo? Entonces, el naturalismo político sostiene de que los estados y las organizaciones son organismos naturales, no dispuestas por el hombre, sino establecidas por la naturaleza, con el propósito de que el hombre viva bien. Entonces, eso es bueno, es correcto, es un orden natural. El naturalismo proviene de la antigüedad griega. Entenderás que en ese tiempo, hace 3000 años, los antiguos no tenían un conocimiento vasto de la historia que tienes tú. Tú sabes historia desde 5000 años atrás, porque eres un hombre del siglo XXI. En ese tiempo, el conocimiento de la historia era escaso, escasísimo, y se mezclaban con los mitos, con las leyendas. Entonces, no era fácil establecer un proceso de desarrollo de la sociedad. Ahora sí, porque sabemos historia. Entonces se creía de que las ciudades siempre han estado ahí, desde la eternidad, desde toda la vida, desde siempre. Si quieres, que llámalo como quieras. Ahora, entonces la naturaleza establece un orden. De tal manera que eso hace que el hombre sea feliz y por tanto, el gobernante debe ser sobre todo un hombre virtuoso, un hombre que se caracteriza por pensar en que los súbditos alcancen la felicidad. De ahí que la base de la política para los naturalistas es la moral. Un hombre bueno necesariamente será un buen gobernante. No puede ser posible un hombre malvado, buen gobernante. No, eso no puede ser. Quien es buen gobernante es porque es buen hombre. Esa es la tesis del naturalismo. El naturalismo,
tuvo mucho auge en la filosofía griega. Platón, por ejemplo, pese a su idealismo, Platón tenía una posición naturalista. Él decía que los estados de naturaleza deben organizarse en donde los filósofos, que a la vez son personas virtuosas, son los que tienen que gobernar, si quieren parecerse al estado ideal. Entonces, el guerrero, por su forma física, está para defender, y los artesanos, por su forma física, están para trabajar. Entonces, existe un orden natural, un orden que no se puede variar, un orden permanente, inmutable. Entonces, no es propio que el pueblo gobierne, porque el pueblo es ignorante. No es propio que el guerrero gobierne o que el guerrero sea trabajador, no, sino que cada clase social cumple su función propia y esa es justicia. Entonces, la justicia es cuando cada clase social cumple con su función. Y en esa línea sigue, evidentemente, Aristóteles. Aristóteles dice, ¿cuál es el fin de la política? La felicidad. ¿Cuál es el fin del Estado? Que el hombre sea feliz. El hombre sea feliz. De tal manera que Aristóteles establece gobiernos justos, que acá en este cuadro dice puros, o gobiernos injustos, que serán impuros. Un gobierno justo es cuando el gobernante busca la felicidad de todos. Un gobierno injusto es cuando el gobernante busca la felicidad para sí. Por ejemplo, un gobierno justo de uno es el monarca. El monarca es bueno cuando busca que todos sean felices, ricos y pobres. Recuerda que estamos hablando de un orden natural, o sea, el pobre siempre va a ser pobre y el rico siempre va a ser rico. Es un orden natural, no lo vas a poder cambiar. Entonces, en vez de querer que el pobre deje de ser pobre, hagamos que todos sean felices. Punto. ¿Entiendes? Entonces, un gobierno impuro sería cuando el rey, el monarca bueno, se pervierte y en vez de pensar en el beneficio de todos, piensa en el beneficio de sí. Aparece la tiranía. El gobierno de una minoría es justa cuando la aristocracia piensa en todos, pero cuando la aristocracia comienza a acumular riquezas y se aprovecha de los demás, ya se pervirtió, se transformó en un gobierno oligárquico y eso es malo. Lo mismo ocurre con el gobierno de la mayoría. Cuando la mayoría gobierna para todos, es bueno. Se llama república, como dice ahí, orden civil, república. Pero cuando esa república se pervierte y en la mayoría, en vez de ver por todos, ve por sí misma, se transforma en democracia, y esa es perversión. De tal manera que el orden lo establece el buscar la felicidad a todos. Por esa razón, y vuelvo a repetir lo mismo que dije hace 10 minutos, la base de la política es la moral. Y en esa línea también está profesor Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás dice, yo estoy de acuerdo con los mencionados, con todo lo que dijo Aristóteles, con todo lo que dijo Platón. Eso es correcto, totalmente verdadero. Totalmente cierto. Pero, sigue hablando Tomás, pero yo soy cristiano y como cristiano considero de que existe una felicidad superior a esta felicidad. Una felicidad que está en el reino de los cielos. Una felicidad superior. Para alcanzar esa felicidad superior, no basta con las instituciones estatales. No basta pues con el Estado
terrenal. Es como que Tomás estuviera vivo y dijera, el objetivo de Pedro Castillo, el objetivo de el señor Fernández en Argentina, el objetivo del señor quien está manejando en Colombia, el señor que está ahorita gobernando en Venezuela, Maduro, etcétera. El objetivo de los gobernantes en la tierra es darle felicidad a sus gobernados, obviamente. Pero la felicidad superior es una felicidad con Dios. Y para esa felicidad, ningún gobierno terrenal sirve. Entonces, debe de haber una institución superior a la de los estados. Esa institución superior no es otra que la iglesia. Por tanto, entre los debates Estado e Iglesia, entre esos debates, la Iglesia debe prevalecer en sus decisiones frente a los estados. Eso es así, porque de eso se basa el derecho divino. Tú te acordarás de esto, que mucho más antes que Tomás, obviamente. En el año 800, Carlomagno fue coronado por el Papa. ¿No es cierto? Entonces, esto se llama derecho divino. O sea, Carlomagno es rey porque Dios lo dispone. Recuerda que la historia, como dice San Agustín, lo hace Dios. Entonces, esto es algo dispuesto por Dios. Tú no decides ni yo tampoco. Y ahí se ve justamente la sumisión del Estado, representado por Carlomagno, ante la iglesia. Entonces, Tomás toma eso, pues, asume eso. Y dice lo que hemos planteado. La iglesia prevalece frente a los estados. Ahora, pero, pues eso no se va a quedar así, porque al fin y al cabo, la iglesia representa la institución más importante del sistema feudal. Entonces no se va a quedar solo ahí, pues eso va a tener que avanzar. Y como ya hemos hablado, eso hemos estado comentando en otras etapas, en otros momentos contigo, hace un par de semanas nomás. Hablamos de la aparición, profesor, del Renacimiento. Y debido a la irrupción del capitalismo, el Renacimiento, para enfrentarse a las tesis teológicas de la iglesia, pone al hombre como el centro de reflexión. Entonces, es el hombre el centro. Ya no es el mandato papal, no, sino es el hombre, el individuo. Y por tanto, eso de que el hombre debe ser un ser virtuoso, como que también queda de lado. Porque cuando se habla de hombre, no solamente se enfatiza el aspecto racional, que sí lo tenía pues en la época de los griegos y un poco también en los medievales. Entonces ya se ve al hombre como un ser integral, el hombre como un ser apasionado, como un ser que se enamora, que odia, que tiene alegrías y tristezas, un hombre cotidiano, un hombre concreto. El Renacimiento implica el estudio del hombre no en abstracto, sino en concreción. O sea, usted, quien habla, el hombre. Entonces ya no vamos a hablar de un hombre ideal, virtuoso, que busca la felicidad de sus súbditos, sino de un hombre que tiene intereses. Es así que esta posición renacentista es encarnada por el pensador Nicolás Maquiavelo. Y como creo que te comenté eso, te comenté una vez, no es casualidad que Maquiavelo, como ves ahí, su obra más importante, sabes, que es El Príncipe, dedica su obra a Lorenzo de Medici, gobernante de la República de Florencia, del cual pues Maquiavelo era un habitante de Florencia. Y los Medici conformaban pues una serie de burgueses de familia banquera que quería dominar completamente a la iglesia. Entonces Maquiavelo escribe la obra para Lorenzo de Medici y le dice cómo es la política. Entonces, es como que acá estuviera
Como que acá estuviera Aristóteles con Santo Tomás y Platón, y habla Tomás. Y allá está Maquiavelo. Entonces, viene Tomás, toma la palabra por los mencionados, dice, como ya lo sabes, querido estudiante de Bonex, futuro universitario, la base de la política es la moral. Un hombre que es buen gobernante es básicamente un hombre bueno. Para nosotros la virtud es fundamental porque el objetivo de la política y del buen gobierno es darle felicidad al hombre. Claro, yo siendo cristiano sostengo que esa felicidad, al final la verdadera, la superior, es la del reino de los cielos, pero en fin, el objetivo del buen gobierno es hacer feliz a la gente. Eso creo que para ti, querido estudiante de Bonex, debe ser claro como el agua cristalina. ¿Tú qué dices, Maquiavelo? ¿Estás de acuerdo? Y Maquiavelo dice, mira, hijito, yo no vengo a contarte, yo no vengo a contarte tus sueños y anhelos, porque lo que acabas de decir al final no es lo que ocurre en la realidad, es lo que tú quieres que sea la política, es lo que tú quieres que sea. Yo no vengo a contar a los muchachos cómo deben ser las cosas. Lo que yo vengo a contar es cómo son las cosas, cómo son de verdad. Y las cosas son así. El hombre no es malo ni bueno, pero lo cierto es que el hombre tiende hacia el mal, tiende hacia el mal, busca el mal. Y el hombre desea algo fundamentalmente, el poder, el poder. Entonces, uno hace todo, pero todo por poder, absolutamente todo. El objetivo es el poder. Puede hasta mentir, pero el poder es el poder. No le importa nada, el poder. Así es la política. ¿Entiendes? Fíjate nomás lo que hacen ahora los políticos. ¿Qué quieren? Poder. Poder. O sea, lo que busca Castillo, lo que busca Keiko, lo que busca Cerrón, lo que busca Porky, es poder. Nada más, poder. ¿Se entiende? Acuérdate, diría Maquiavelo, acuérdate de esto, de esto. ¿Te acuerdas de esto? ¿Quién llevó a los jóvenes a protestar cuando sacaron a Vizcarra? Que todo el mundo sabe que es un tremendo ladrón. ¿Quién llevó a eso? Los medios de comunicación que quieren poder. Y los grupos de izquierda, claro. Al tío Merino hasta lo presentaron como fascista o asesino. No sé si él será bueno o mala persona, yo no lo conozco. Pero tú sabes lo que pasó. Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscan no ellos, sino los políticos y los medios de comunicación, ¿qué es? Poder. Y si deben de morir gente, que se mueran. Porque lo importante es el poder. Entonces, tú ves esto y acuérdate de Maquiavelo. Esto. ¿Quién hizo gestión? ¿Sabes qué es gestión? ¿Qué es gestión? ¿Sabes qué es gestión, no? El grupo El Comercio. Ahí ya no hay coronavirus, ahí ya no había COVID. Y agarraron a los chicos a hacer esto. Ah, ¿entiendes? Es el poder. Interesante, ¿no? Interesante.
Entonces, no es que uno sea bueno, no sea malo. Lo importante es el logro de objetivos. Y lo mismo vas a encontrar, diría Maquiavelo, cuando tú estés en la universidad. En la universidad vas a encontrar muchos grupos que te van a hacer hasta las tareas, porque al final van a querer que tú los apoyes, porque ellos quieren ¿qué? Poder. ¿Poder de qué? De controlar la universidad, pues, de tener plata. Mm. Chicos, estudiantes como tú, te van a presentar a tu enamorada, enamorado, te van a hacer el bajo con una flaca, con un chico, te van a invitar chifa, te van a ir a de paseo, inclusive te van a hacer hasta tono, te van a hacer. Porque quieren poder, ¿se entiende? O sea, te agarran de pulpín, en términos muy simples. ¿Se entiende o no? ¿Qué opinas, Maquiavelo? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces le preguntan a Maquiavelo, señor Maquiavelo, ¿qué es más importante, ser amado o ser temido? Y ya sabe la respuesta. Lo más importante es ser temido, porque ser amado se pueden revelar. Ahora, si es importante que te amen, sí. Si tú con eso quieres buscar poder a través de que te amen, sí. Pero si vas a elegir, lo más importante es ser temido. Claro. Lo más importante es ser temido. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, no te acuerdas porque está ocurriendo ahorita. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo. Por ejemplo, tú ves esto, Maquiavelo. 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 Porque lo importante es generar temor. Temor, ¿no? Temor. Que tú temas. Cuando tú tienes miedo, entonces cedes. ¿No? ¿Entiendes? Los Estados Unidos. Una vez pregunté, tú tienes el pueblo peruano y Estados Unidos. O sea, imagínate que hay una guerra entre el pueblo peruano, el Perú, y las fuerzas extranjeras comandadas por Estados Unidos y la OTAN. Por X motivos, para impedir el comunismo en el Perú de Castillo, lo cual ya sería risible, si eso creen, pero supongamos, pues, ¿no? Y viene Estados Unidos con sus tropas, con sus mariners, vienen, invaden la patria. Hay una guerra, obviamente. Entonces, en ese conflicto armado, ¿quién ganaría? ¿Quién vencería a quién? ¿Los Estados Unidos o el Perú? ¿Qué respondes? ¿Quién ganaría la guerra? O sea, ¿quién pediría paz? O sea, digamos, ¿quién se rendiría? Pues, o sea, ¿quién perdería la guerra en términos muy simples? Perú se rendiría. Si dices eso, es que eres un pulpinazo que no entiendes la filosofía de Maquiavelo, con el respeto que te mereces, porque justamente te han hecho creer eso, de que Estados Unidos es una gran potencia mundial y que lo que hace Estados Unidos es solamente infligirte temor, nada más, como se presenta como muy poderoso, que tiene misiles, que tiene una alta tecnología, entonces creemos erróneamente, claro, de que Estados Unidos ganarían. Y eso aparte implicaría que desconoces la historia, o solamente conoces historia para marcar claves, pero no para comprender la realidad, nada más.
Claro, o sea, es bien contradictorio, ¿no? Si tú sabes un montón de historia, pero crees que si Estados Unidos invade el Perú, va a ganar Estados Unidos. Entonces, simplemente sabes historia para marcar claves, ¿no? Pero no para comprender la realidad, no para analizarlo con más cuidado. Y mucho menos lo que dice Maquiavelo, porque Maquiavelo dice, pues, lo que pasa es que una forma de controlar a la gente es a través del miedo. O sea, Estados Unidos, ¿cómo se presenta? Como un país súper poderoso, indestructible. Entonces, eso te ha metido tanto en tu cabeza que crees que si hubiese ese caso, pues va a ganar Estados Unidos. Eso es Maquiavelo. Interesante, ¿no? Interesante Maquiavelo. Mm. Buena, ¿no? Buena, buena. ¿Alguna pregunta sobre Maquiavelo? Y sobre lo que hasta dónde hemos avanzado. ¿Alguna pregunta? Lo que quieras. Sobre lo que hemos hablado de Aristóteles, Platón, Tomás, Maquiavelo. Pregúntame. ¿Quieres preguntarme algo más? ¿De repente algo olvidado? No sé. ¿Tú qué tú quieres? Vamos, pregunta. Este Maquiavelo. Alucinante Maquiavelo. Es la verdad, pues. Te infringen temor para que no hagas nada. Hasta el temor es tan fuerte que nos hacen irracionales. No pensamos bien porque tenemos miedo. Eso ahora de las vacunas contra los niños es lo más irracional que uno puede pensar, ¿no? Si lo piensas mejor y dejas el miedo de lado, te das cuenta de muchas cosas. Claro, piénsalo mejor. Ahora, pero aquí hay algo más, ¿no es cierto? Acá hay algo más hay, algo más. Claro, Oscar, justamente, Oscar, estamos hablando del libro del príncipe, justamente, justamente. Algo más del príncipe, te cuento, todo lo que habla de Maquiavelo del príncipe, es básicamente. Pero hay algo más del príncipe. Por ejemplo, Maquiavelo en el príncipe dice de que el gobernante, una vez que ya tiene el poder, lo que debe hacer es destruir toda la obra del anterior. Y si hubiese algún problema, echarle la culpa al anterior. Eso es lo que vemos ahora. Vemos ahora. O sea, el gobernante nuevo lo que hace es el anterior hacerle quedar mal. No vale, el anterior no sirve. Acabarlo. Y si pasa algo, echarle la culpa al anterior. O sea, la culpa no es tuya, sino del anterior. Ya, eso es Maquiavelo. Mm. Eso tiene un nombre, muchacho. Se llama realismo moral, junto con la posición de realismo político. ¿Qué es un realista político? Un realista político, y ahí termino con Maquiavelo, ¿ya? Un realista político es aquella persona que sostiene que en política hay que decir lo real. Y eso es muy distinto al utopismo político. El utopismo político considera de que lo que debe hacer la política es decirnos cómo deben ser las cosas. Son las personas que sueñan un mundo ideal, donde la gente sea feliz, como Aristóteles. Modelos perfectos de Estado, modelos imperiales, eso más utopismo político. Ahora, ¿por qué viene la palabra utopismo político? Vamos a ver. Lo que pasa es que después de Maquiavelo, o mejor dicho, por esa época, había muchos textos. Por ejemplo, había un señor llamado Tomás Moro, ¿ya? Que había hecho, después de Maquiavelo, había escrito una obra llamada Utopía, así con ese nombre. La palabra utopía viene de que es una palabra, es una raíz griega, que es sin, y topos, que significa lugar. O sea, en términos literales, sería utopía es sin lugar. O sea, en otras palabras, es una ciudad que no existe. Una ciudad que no existe en ningún lugar, si quieres así. Entonces, Tomás Moro escribe una obra donde describe la existencia de una ciudad ficticia en la que no hay propiedad privada, existe una permanente paz, la gente no se pelea, digamos, y existe libertad de credo, excepto de ser ateo, ¿no? O sea, puedes creer un Dios, pero menos ser ateo. No hay propiedad privada, hay armonía total. Ahora,
Eh, no solo eso, ¿no? Sino que más adelante había un señor llamado Tomás Campanella, que escribe una obra, perdón, llamado La Ciudad del Sol. Tomás Campanella. Tomás Campanella fue preso por la iglesia. ¿Ya? Campanella. Ahí está, necesito Campanella. Campanella escribió una obra, repito, llamado La Ciudad del Sol. ¿No? Acá está justamente la portada. Acá está. Civita Solis, La Ciudad del Sol. ¿Ya? Es una obra muy similar a la de Campanella, perdón, a la de Moro, con la diferencia en que Campanella acá resalta muchísimo los avances tecnológicos y se adoraba al sol como suprema entidad. Entonces, se puede decir que eran libros utópicos justamente por la palabra utopía, que significa pues sin lugar. Y de ahí viene la frase pues política utópica o utopistas, que son personas soñadoras que pues en textos, en discursos, proponen la existencia de sociedades armoniosas, sociedades pacíficas, sociedades donde la gente no se pelea, donde vivimos en una permanente paz. ¿De acuerdo? Eso es para que te des cuenta una idea. Tanto así, mira, te cuento algo más. Tanto así que en el siglo XIX, permíteme esto, en el siglo XIX, el señor Federico Engels, el amigo de Carlos Marx, llama socialistas utópicos a una serie de intelectuales de su época, ¿ya? Entre ellos, el señor Saint-Simon, Owen y Fourier, que son pensadores franceses. En resumen, estos señores franceses fueron llamados socialistas utópicos porque también eran hombres que en el siglo XIX, recuerda que Maquiavelo es del siglo XV, ¿ya? En el siglo XIX, eran personas que criticaban al capitalismo. O sea, ya sabían pues de las injusticias, de la explotación del hombre por el hombre, ya eran conscientes pues de que el hombre no era feliz en el capitalismo. Entonces ellos comenzaron a diseñar ciudades, sociedades ideales. Por ejemplo, Saint-Simon era un señor que sostenía que en la sociedad ideal, pues quien debe gobernar eran los industriales, porque, claro, los industriales son los que manejan la economía y por tanto son los más propensos a tener una buena política de gobierno. Pero estos señores, si bien pues tenían las buenas intenciones de querer mejorar la condición humana, pero en un sentido práctico, sostenía Engels, no tenían la menor idea de cómo lograr ese objetivo. Se parece, por ejemplo, a un joven que tiene la idea de que ojalá, no, yo sueño que se instaure la paz en todo el mundo, que no haya guerras, que no haya ladrones. Muy bien, todos estamos de acuerdo con eso. Pero, oye, hermano, ¿y cómo se logra eso? ¿Tú sabes cómo lograr ese objetivo? Bueno, no lo sé, ¿no? Quizás por aquí, por allá, conversando, ¿no? Entonces, Engels como que se burlaba un poco de ellos también, ¿no? Y decía, pues estos son utópicos. O sea, dicen las cosas muy bonitas, pero no dicen la forma de lograrlo. Y si lo dice de manera muy gaseosa, muy abstracta, nada real. Por ejemplo, mediante el diálogo, la conversación. Por eso que frente a los socialistas utópicos, Marx y Engels hace un estudio científico del sistema capitalista, un estudio económico, científico. Por esa razón, ellos, Marx y Engels, son llamados socialistas científicos. Ya justamente que están estos tíos, bueno, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Y por qué? Repito, ¿por qué es ese nombre? Porque hace un estudio científico de la sociedad capitalista. O sea, estudian economía. Y al estudiar economía, pues se dan cuenta de las contradicciones que tiene el capitalismo, que un rato lo vamos a ver. ¿Ya? Me he salteado solamente para hablar de los utopistas. Ahora, pero más adelante, ya con la aparición de la modernidad, aparece un médico, que una vez hablé de él. A ver, ¿qué podemos hablar de este señor? ¿Sabes algo de él o no? ¿Sabes algo de él? A ver, ¿quién es este señor flaco? Ah, ¿quién es? ¿No, no lo manjas? Sí, es conocidazo. ¿Quién es él? Es John Locke, el empirismo de Locke. Muy bien, es John Locke. Es el empirismo de Locke. Excelente. El empirismo de Locke. Muy bien, John Locke. Excelente. Ahora,
Te cuento que John Locke, estimado, muy bien, para el liberalismo. Te cuento que Locke era un médico, era un doctor. En la época de Locke ocurrió lo que se llama la Revolución Gloriosa de 1688, que, si de repente lo sabes o no, esta actividad militar, esta lucha armada, generó lo que hoy llamamos la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Antes de esa revolución gloriosa, el monarca se sujetaba al derecho divino. O sea, como te conté hace un ratito, el rey era designado por Dios. Gracias a ese tipo de revoluciones es cuando se instaura la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Entonces, el rey sigue gobernando, pero el rey está limitado por el parlamento, que a la vez es elegido por el pueblo. Entonces, John Locke era partidario de eso y por tanto estuvo a favor de la Revolución Gloriosa. De ahí que Locke, como ya ideas políticas, claro, se fue de Inglaterra, fue perseguido y fue de Inglaterra y se fue a Ámsterdam, se fue a Holanda, que queda bien cerca de Inglaterra. Y es desde Ámsterdam donde elabora sus teorías políticas en las cartas sobre la tolerancia, ¿de acuerdo? Y sobre sus dos ensayos sobre gobierno civil. En esas tesis plantea la posición política que hoy conocemos con el nombre de liberalismo, aquella posición que afirma que el hombre por naturaleza es un ser libre, nace libre y nace con derechos. Por ejemplo, diría Locke, tú pones un recién nacido, un bebito recién nacido. O sea, según Locke, este bebito, desde ese momento en el cual nació, desde ese momento, es un ser con derechos. Derechos. ¿Derecho a qué? A la vida, a la libertad y a la propiedad. De esos derechos, el primero y el fundamental, el que sin ese no hay nada, es el derecho a la propiedad privada. Entonces, ese bebito tiene derecho a su propiedad. Date cuenta que esa es una idea bastante burguesa, ¿no? Derecho a la propiedad privada. Es su derecho que nace con él. ¿De acuerdo? Ahora bien, la cuestión es que este bebito, como tiene derecho a la propiedad, entonces, ¿cómo consigue propiedad? Dice Locke. Ah, bueno, de dos maneras. Uno, trabajando. Por tanto, el trabajo es bueno. El trabajo te da propiedad. Pero hay otra, por herencia. Entonces, su abuelito de ese bebito le puede heredar y él ser rico, seguro. Pero si fuera ese el caso, hasta el abuelito, cuando era joven, tuvo que haber trabajado. Por tanto, conclusión final, el trabajo es la principal fuente de riqueza del hombre. De tal manera que el trabajo dejó de verse como algo malo y pasó a verse como algo que todo el mundo sabe. ¿Quién ha escuchado frases, queridos chicos, como por ejemplo, el trabajo dignifica al hombre? ¿No es cierto? ¿Quién no ha escuchado eso? El trabajo dignifica, ¿no? Ya. Esa idea es una idea que proviene del pensamiento de Locke. El trabajo dignifica al hombre. O sea, antes de Locke, como sabrás, compañero, el trabajo no era visto como algo bueno. Los siervos estaban designados a trabajar. ¿Me hago entender? Estaban designados al trabajo. Y por tanto, un siervo era entendido como un ser inferior. Ya, pero pues, en la antigüedad griega, el trabajo era visto como algo indigno. Un humano no trabaja, el esclavo trabaja. El esclavo no es humano. Y ni hablar en la época bíblica. Sabes que Diosito castigó al hombre con trabajar por hacerle caso a Eva. Entonces, durante mucho tiempo se nos dio la idea de que el trabajo es algo malo. Es con la modernidad donde el trabajo pasa a ser visto como algo bueno. Entonces, ¿qué decía Locke? Por ejemplo, tú pones Inglaterra, la patria de Locke, obviamente. Entonces, Inglaterra es una sociedad bien bonita y poderosa. ¿Por qué? Porque los ingleses, pues, han trabajado bastante. Como han trabajado duro, entonces Inglaterra es una sociedad que, pues, ha progresado. En cambio, tú pones, por ejemplo, el Perú, ¿no es cierto? La sociedad peruana que tiene cosas muy bonitas, pero también tiene pobreza. Entonces, ¿por qué hay pobres?
Porque si Locke estuviera vivo, pues, ¿por qué nuestro país no ha avanzado? Porque la gente no trabaja lo suficiente. Entonces, si tú quieres progresar, debes trabajar. La pregunta sería ver ahora si esa tesis de Locke tiene cierta certeza, porque ya me suena medio trucho, ¿no? ¿No es cierto o no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nunca escuchó la frase, uno es pobre porque quiere? Eso tiene matices de Locke, pues. Entonces la pregunta es si eso es verdad, ¿no? Uno es pobre porque quiere. Entonces, cuántas personas son pobres no porque quieren, sino porque simplemente no la pasan bien? Mm. Pero Locke no piensa así. Además, Inglaterra es una sociedad muy poderosa, seguro que es muy poderosa, pero no porque los ingleses se han roto el lomo. De repente los ingleses sean muy trabajadores, pero no ha sido por eso. Los ingleses han trabajado duro, no necesariamente por eso, sino porque tú sabes que el Estado inglés ha sido un Estado pillo, un Estado ladrón, un Estado que ha ido a muchos lugares del mundo a robar. Y debido a esas riquezas, pues tienen tanto poder. Entonces, yo considero que decir que uno es pobre porque quiere y, y la pobreza se debe a que la gente es floja es solamente algo muy simplista y de una persona que habla así es porque desconoce lo que está hablando y solamente se basa en una experiencia particular. Pues. A veces el capitalismo, los medios de comunicación capitalistas ponen casos de señor que vendía medias, ahora es un próspero empresario, pero es un caso, pues. Eso no significa que va a ser ley. ¿No es cierto? O sea, como yo vendía calzoncillos y luego ya soy rico y tengo más plata que Acuña, entonces todos van a ser como yo. Ponte a vender calzoncillos y hazte millonario. Eso no es cierto. Pues. Pero los medios de comunicación nos meten esas cosas en la cabeza a través de las redes, a través de con los canales. Es también ponerse a pensar. Hay otros factores más que hacen que haya pobreza, no solamente el trabajo. Pero Locke no ve así. Pues. Y contemporáneo a Locke, por ahí nomás, hay otro señor llamado Thomas Hobbes. Hobbes. Entonces se le preguntaba al tío Hobbes, una pregunta, hermano. ¿El hombre es bueno o es malo? El hombre es malo, dice Hobbes. El hombre es un ser malvado, malvadísimo, súper malo, malévolo. El hombre todo lo destruye, todo lo cava, todo lo quema. El hombre es malo. Así de simple. El hombre es un ser malvado. Y si el hombre es malo, él, antes que exista esa sociedad, antes, el hombre estaba en permanente guerra con los demás. Y al estar en permanente guerra con los demás, el hombre se dio cuenta de que se podía extinguir, se podía acabar. Entonces, ¿qué hace el hombre? Funda una sociedad, aparece el contractualismo, que fue desarrollado por Locke y por Hobbes. ¿Qué es un contractualismo? Es una teoría algo opuesta al naturalismo que hemos visto hace un rato. Los contractualistas son personas que afirman de que el Estado es una organización generada por contrato, es decir, por acuerdo, por constitución. Entonces, el hombre se da cuenta, dice Hobbes, de que no puede vivir siempre en un estado de guerra, porque o por obvias razones pues, se va a extinguir, no se va a matar. Entonces, ¿qué hace el hombre? Tranquilo, hermano, ya no hay que seguir peleándonos, suave. ¿Qué te parece? Entramos un acuerdo, firmamos un papel, ¿qué te parece? Firma papel, ya, convenimos, muy bien. A vivir en paz, por tanto, la paz se impone. La paz no es algo natural en el hombre. Pero como el hombre es malvado, sostiene Hobbes, mira esto, alucinante. Mira esto. Como el hombre es malvado, entonces el hombre no puede tener ni un poquito de libertad, ni 5 milímetros, nada de libertad. Al hombre hay que apretarlo, hay que sojuzgarlo, hay que agarrarlo del cuello,
al hombre. Porque si tú le das al hombre algo de libertad, ese para todo lo destruye, todo lo acaba. Por eso que al hombre no hay que darle nada de libertad, nada, nada, nada de nada. Absolutamente nada. De ahí que el Estado, dice Hobbes, debe ser un Estado totalitario, todopoderoso. Mire ese rey, que encarne toda la voluntad del mundo, un rey poderoso, gigante, un leviatán. De ahí que Hobbes es el ideólogo de las monarquías absolutistas de su época. De las monarquías absolutistas. Interesante, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del tío Hobbes? Es el ideólogo, maestro, el ideólogo de las monarquías absolutas. Y de lo que después se va a llamar regímenes totalitarios. ¿Quién no escuchó de Hitler, de Mussolini? A ellos. O sea, el hombre no da nada de libertad, hay que oprimirlo. Hay que obligarlo. Porque ese no te hace caso. No te va a hacer caso ese. No te va a hacer caso. Hay que apretarlo. ¿Hasta qué punto será verdad eso? Tú ves la última noticia que salió, ¿no? No sé si lo tengo por acá, de que Castillo con la primer ministro fueron al desastre, ¿no es cierto? Vamos a buscarlo. Castillo, ¿qué más fue? El derrame petróleo. Fue con su primer ministro. Acá está. No, acá hay una donde este pata, junto con su... Él no habló nada. Acá está. No, creo que está su primer, no está primer ministro. Bueno, en fin. La cosa es que él no sabe la última noticia, que la primer ministro ha dicho que habló con Repsol y que Repsol, que son tan buenos, le van a dar trabajo a los pescadores. Claro que van a dar trabajo. Trabajo, ¿sabe qué trabajo? De trabajo de limpieza del desastre ecológico. Este es el trabajo que Repsol le va a los pescadores que se van a morir de hambre. Eso más suena a humor negro, ¿no? Sí, trabajo de limpieza del mar. Sí. Y como es tan bueno Repsol, y tan solidario con nosotros, a los pobladores de Ventanilla les van a dar una bolsa de víveres, una canasta de víveres a los pobladores, porque es una forma de ser generosos y con el pueblo peruano. Lo bueno es que el pueblo, al escuchar esas cosas, pitearon. La gente lo abucheó a Castillo y a la señora esta. Entonces, uno se pone a pensar y piensa como Hobbes, ¿no es cierto o no? Que si realmente el Estado fuera como lo plantea el tío Hobbes, no es así. Entonces, lo que hubiese hecho el Estado hace rato es simplemente... ¿Qué crees que hubiese dicho Hobbes que hubiese hecho el Estado? A ver, si estás entendiendo. A ver, Hobbes, presión también. Tomado medidas. Hubiese, por ejemplo, tomado Repsol. Tropas que vengan del ejército y que se metan. Y obviamente, todas las cabezas, pues a Canto Grande, ¿no? De frente a Canto Grande, ¿no? Al Urigancho. De frente. O sea, acá vamos acá a debatir, dame mi canasta, ¿no? No, o no. O tú crees que Hobbes diría, vamos a conversar, ¿no? Dame chamba. ¿Sabes qué? Dame chamba. No tengo trabajo. No, lo que hubiera hecho es ¡pran! ¿Sí o no? Tomar. Simplemente tomar la empresa. Claro. Simplemente tomar la empresa, man. Meter militares a las refinerías. Coparlos, así, concreto. Pero obviamente no lo va a hacer, pues, de ninguna manera. Y vamos con canastas y tonterías.
No, sinceramente es una falta de respeto. O sea, más allá que puede sonar hasta gracioso, qué pena, ¿no? Sinceramente, qué lástima. No, no, ahí me corrijo. No, qué lástima, qué cólera, ¿no es cierto? Creo que ahí sí lo correcto es sentir cólera, molestia. Nos agarran de tontos, pues. En fin, en fin, en fin, en fin. Sigamos, compañeros. Bueno, y la contrapartida del tío Hobbes es otro señor. Vamos a dejar estos indeseables. Vamos a cambiar de imagen. Vamos a hablar de Rousseau. Ah, está Rousseau. Que vendría a ser algo antónimo de Hobbes. En cierta medida, porque para Locke, recuerda que para Locke el hombre tiene como derecho fundamental la libertad, ¿no es cierto o no? La libertad. Y lo que debe ser el Estado, libertad del hombre, justamente por ese liberalismo. En el caso de Hobbes, como el hombre es malo, entonces el Estado no puede darle libertad al hombre, tiene que aplastarlo. Ese es Hobbes. Rousseau sostiene de que el hombre es bueno. Y la prueba que él da dos pruebas. La primera son los niños pequeños. Una prueba fundamental de que el hombre es bueno son los bebés, los niñitos. Esa es una prueba. Y recuerda que Rousseau es uno de los primeros pedagogos modernos. O sea, Rousseau dice algo que tú no lo sabes por psicología y por tu vida personal. Que una cosa es un niño muy distinto cualitativamente de un adolescente y de un adulto. O sea, son personas distintas. No es que el niño solo crece, sino cambian ciertas condiciones. Eso lo dice Rousseau, ¿ya? Recuerda que en ese tiempo se creía que los seres humanos solamente crecíamos en talla, nada más, y que el niño era adulto chiquito. Pero Rousseau corrige eso y no, está equivocado, estamos equivocados. Pero también, estimados colegas, pero también Rousseau sostiene de que la prueba es que justamente los niños son seres inocentes y buenos, nobles. Sin ir muy lejos, diría Rousseau, tú. Es como que tú le preguntas a tu mami, a tu papi, que con tanto calor, así esforzándose, sacrificándose tu mamita para cocinarte rico, o cualquier familia que tienes por ahí cerca, mayor, ¿no? Tu tía, tu tío, le preguntas, mamá, mami, tía, tío, ¿cómo era yo cuando era chiquito? A ver, cuéntame cuando era bebé. Y de seguro tu mamá va a decir, ay, cuando eras bebito, qué bonito era. Ay, qué rico, qué bonito bailabas el sapito, bailabas el cereja, bailando, y que ir con tu pañal, bailabas, y rico, eras cagoncito, poperito, eres cagoncito, eras cagoncito. Ahora todo piraña, todo malcriado, ¿no es cierto o no? Todo cochino. Entonces es una prueba, cuando tú eras bebito, tú eras bien bonito, ¿ve? Pero cuando te hiciste grande, ya pues te volviste malcriado, ¿no es cierto o no? Por tanto, el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. Ah, buena, ¿no? Buena, buena. Ah, esa es la prueba. Ahora, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ah, la segunda prueba. La segunda es esto, el mito del buen salvaje. Esa es la segunda prueba que pone Rousseau, que era un mito urbano en la que se creía de que los indígenas americanos eran seres bondadosos, buenos y nobles, que cuando llegaron los españoles, franceses, ingleses, comenzaron a asesinar, a matar a mansalva y a pervertirlos. Entonces la cultura europea, sostiene Rousseau, es mala, pervertidora. Entonces, esa situación, sostiene Rousseau, hay que reformarla. ¿Por qué? Porque mientras que defiende la propiedad privada como derecho fundamental, el señor Rousseau sostiene que la propiedad privada es mala. La propiedad privada nos hace egoístas. Entonces Rousseau dice, hace mucho tiempo, el suelo no pertenecía a nadie y los frutos le pertenecían a todos. Y no se peleaba la gente. No había guerras, no había nada de violencia. Todo estaba bien
hasta que vino un señor que agarró palos en el suelo y comenzó a cercar un terreno y puso un letrero, esto es mío. ¿Cuántas guerras nos hubiésemos ahorrado si las demás personas, a ver a ese señor que puso un letrero, le hubiesen hecho el pare? Le hubiesen dicho, oye hermano, pero eso no es tuyo, eso es de todos. En vez de hacerle el pare, la gente se comenzó a copiar y comenzó a decir, ah, ya, tú has hecho eso. Yo también hago lo mismo, pues, y comienzo a acercar mi terreno, pum, 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 este es mío. El otro, comenzó todo el mundo a acercar terrenos y a tener propiedad privada por usurpación. Ahí empieza el problema, porque uno tiene un terreno chiquito, mi terreno chiquitito, en cambio se pasa un terrenazo, a su madre de 3 cordilleras. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué envidia! Mi terreno chiquitito, terrenón. ¡Ah, su madre! Ya. Voy a hacer un pretexto para cometerle guerra. Voy a decir que es un inmoral, que no respeta la ley. Y así empezó la guerra. Así de simple. Entonces, las guerras, dice Rousseau, los problemas que hay, se deben principalmente al deseo que tienen las personas de apoderarse de la propiedad del otro. Por tanto, hay que refundar la sociedad a través, como lo sabrás, maestrazo, de un nuevo contrato social, una nueva constitución que funda una república y que establezca la democracia directa, donde el ciudadano directamente participa en el gobierno a través de asambleas. Interesante, Rousseau. Bueno, ¿no? Y ahí nomás, por ahí, más adelante, está el señor Jeremías Bentham y John Stuart Mill. Quizás alguna vez escuchó de estos señores, de Bentham y Mill. Ellos son los padres de un movimiento llamado el utilitarismo, que afirman que algo es bueno si beneficia a la mayoría de personas. Una sociedad, sostiene Bentham, cambiará si aceptamos como principio alcanzar la mayor felicidad para la mayoría. Entonces, Mill, seguidor de Bentham, ingleses los dos, sostiene de que eso implica el ejercicio de la libertad, pero la libertad lo gozan los que buscan el beneficio, pero el beneficio es mayor si se, valga la redundancia, si se beneficia la mayor cantidad de gente. Por ejemplo, diría Bentham y Mill. Por ejemplo, tú pones desalojo de ambulantes, desalojo notarial, desalojo de ambulantes. Por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Desalojo de ambulantes. Claro, digamos de que aparecen muchos ambulantes por tu barrio y seamos sinceros, me ha pasado eso alguna vez a mí por ahí, que a veces la gente se queja, ¿no es cierto? Están ensuciando las calles, traen delincuentes, hay mucha informalidad, están robando ahora, antes no robaban por ahí, ahora por ambulancia están robando, dejan todo cochino, aumenta el tráfico. Entonces viene el alcalde del distrito y toma una medida, desalojar los ambulantes, vamos a desalojarlos. Y queda limpiecita la calle. Entonces, bajo la lógica de Bentham y Mill, esa medida es correcta. ¿Por qué? Porque si bien los ambulantes se van a perjudicar, eso al final va a beneficiar a la mayoría de la población. Y como beneficia a la mayoría de la población, es buena, porque algo es bueno si beneficia a la mayoría. Esa tesis fue bastante, digamos, popular durante los siglos XIX y siglo XX, al igual que la tesis de Rousseau de refundar el Estado, e inclusive las tesis de Kant. Una vez, la vez pasada hablamos de Kant, que afirma de que el hombre es valioso en sí mismo y es un ser racional. Todo eso fue tomado por otro señor llamado Jürgen Habermas. Este señor, Jürgen Habermas. Habermas considera de que es importante el diálogo, lo que se llama la ética
dialógica, ética dialógica. O sea, Habermas sostiene de que todos los seres humanos somos seres racionales. Vivimos en una época donde un imperio como Estados Unidos, por ejemplo, amenaza con invadir. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tú puedes amenazar con invadir en defensa de la libertad y la democracia? O sea, eso es contradictorio. ¿Cómo vas a imponer democracia y libertad mediante una invasión? Entonces Habermas dice, todos los seres humanos somos racionales y como somos racionales, todos podemos entender. ¿Y cómo nos entendemos? A través del diálogo, porque al fin y al cabo todos tenemos la misma capacidad lógica. Entonces tenemos la misma capacidad de tener acuerdos, todos. Seamos norcoreanos, surcoreanos, vietnamitas, peruanos, venezolanos, argentinos, colombianos y chilenos. Todos. Todos vamos a en el diálogo, en el entendimiento. Ese es Habermas. Y Habermas ya en el siglo XX. Habermas es el gran propulsor de lo que quizás algunas veces has escuchado, de las famosas mesas de diálogo. ¿Quién no ha escuchado de eso? Cuando hay conflictos sociales, ¿no es cierto? Entonces, para evitar enfrentamiento, pues una mesa de diálogo para conversar, ¿no? Porque hablando se entiende la gente. Ya, claro, yo sé que eso es contradictorio, ¿no? Porque suena muy bonito, ¿no? Conversar, ¿no? Entendernos. Pero, pero también, por un lado eso, y por otro lado, por ejemplo, tener una mesa de diálogo con Repsol, es como que alguien te quema tu casa y vas a querer dialogar con él, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, y ahí está el problema de las mesas de diálogo. O sea, también vamos a dialogar, ¿no? Suena muy bonito, ¿no? Esto nos dicen, conversar, entendimiento, conciliación, suena bien chévere. Pero quizás eso se da cuando las partes están en iguales condiciones, ¿no? En igual condiciones sí podemos establecer un diálogo, ¿no? Pero creer que siempre va a ser así también es una cosa bien problemática, ¿no? Como digo, lo de Repsol, ¿no? O sea, que Repsol dialogue con la gente. ¿Qué va a dialogar? ¿No? ¿Qué cosa va a dialogar? En fin, pero Habermas habla de eso, del diálogo. Ahora, y también está, profesor, el señor John Rawls. ¿Ya? John Rawls es un intelectual norteamericano que su pensamiento lo desarrolló a finales del siglo XX. ¿Ya? Rawls se va a enfrentar, profesor, a los señores que hablamos hace un ratito, a los utilitaristas, a ellos. Se los va a mechar a Bentham y a Mill, ¿ya? A ellos. Hace un ratito yo te puse el ejemplo del desalojo de ambulantes, ¿no es cierto o no? Te puse ese ejemplo. Entonces, como te dije hace un ratito, esta medida, bajo la lógica utilitarista, es buena porque beneficia a la mayoría, ¿no es cierto? Justamente Rawls, si estuviera vivo y en estos casos, diría, pero ¿qué hay con los ambulantes? ¿Qué hay con la minoría? ¿O acaso el ambulante, por ser ambulante, tiene menos derechos, tiene que ser infeliz solo porque los demás son felices? ¿Qué hay con él, no? Porque él tampoco vende, él no vende pues por diversión, él vende de hecho por necesidad. Entonces, como que el problema del utilitarismo, dice Rawls, es que precisamente el utilitarismo se olvida de la minoría. Lo importante, dice Rawls, es formar una sociedad justa. ¿Cómo formamos, dice Rawls, una sociedad justa? Entonces, pongamos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, hablando de ambulantes, imaginemos que los ambulantes se organizan, hacen un comité, forman un partido político, como son muchos en el Perú, se organizan muy cohesionadamente e inclusive forman, como dije hace un rato, un partido político para ir a elecciones, y van al Congreso el año 2026. Entonces fundan el Partido Nacional de Ambulantes del Perú.
Recuerda que hubo un tiempo que había partido de fonavistas, y lo cual estuvo muy bien. Entonces, el partido de ambulantes del Perú logran tener representantes. Unos 5 ambulantes logran ser congresistas de la República. Ahora, entonces, de seguro, esos ambulantes, congresistas ahora, al elaborar leyes, van a elaborar leyes que beneficien a los ambulantes. Por ejemplo, van a elaborar leyes que impidan desalojos. Pero, si bien esas leyes pueden ser muy buenas para los ambulantes, perjudica al resto de población, obviamente, pues, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando pones, por ejemplo, acá feministas. Entonces, las feministas se organizan y forman su partido de feministas del Perú. Como hay en el grupo de Verónica Mendoza, son muchas, muy feministas ese grupo. Entonces, las feministas forman su partido político de feministas, digamos, abiertamente con este nombre. Logran alcanzar curules, logran ser congresistas las feministas, diría Rawls. Obviamente, las feministas al estar en el Congreso van a elaborar leyes a favor de la mujer, pero obviamente en desmedro del hombre. Te pongo una. Por ejemplo, el hecho de que solo basta la palabra de la mujer para que un hombre sea denunciado policialmente. A su madre, ¿no es cierto? Entonces, una chica va a la comisaría y por su palabra, él me ha tocado. Por esa razón, vas adentro. ¿No es cierto? Ya. Quizás ellas tendrán las buenas intenciones, qué sé yo, pero claramente esas leyes benefician a los hombres. No benefician a los hombres, perjudican a los hombres. Igual, por ejemplo, tú pones empresarios y trabajadores. Vamos a encontrarnos acá. Por ejemplo, digamos que estos señores acostados son los obreros y ellos son los empresarios. Entonces, ellos se organizan, los obreros, y fundan su Partido Obrero del Perú y van al Congreso. Van al Congreso y elaboran leyes a favor de los obreros. Por ejemplo, una ley importante que sea que las empresas den estabilidad laboral permanente a los trabajadores y que se les pague todos sus derechos, formalizar a todos, formalizar. O sea, que se dé CTS, vacaciones, gratificaciones al año, etcétera. Puede sonar una medida muy atractiva al trabajador, de hecho, pero también sabes que esas medidas perjudican a los empresarios, porque ¿con qué plata van a sacar para pagar todo eso? Quizás el empresario va a estar obligado a aumentar el precio de sus ventas, vender más caro, para poder justamente financiar todo eso, todos esos sueldos. Pero a la vez eso va a perjudicar a los que compran sus productos, o sea, al trabajador. Viceversa. Imaginemos que estos empresarios vayan al Congreso y logren pues ir y meter congresistas al Congreso. De seguro ellos van a elaborar leyes a favor de los empresarios, como hay en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, que no haya tanta estabilidad laboral, que las vacaciones se reduzcan y que ya no haya CTS ni gratificaciones. Esas medidas benefician a los empresarios, pero perjudican al trabajador. En resumen, cuando una persona, con un grupo de personas va a hacer leyes y ese grupo de personas parten de una posición, yo soy trabajador, yo soy empresario, yo soy feminista, yo soy discapacitado, etcétera, siempre las leyes que va a formar van a estar en beneficio quizás de su grupo, pero eso va a perjudicar a los demás. Entonces, ¿cómo logramos, dice Rawls, leyes que beneficien a todos y no a un grupo en desmero del otro? Ah, ya, dice Rawls, el problema está en que precisamente la persona que elabora leyes parte de a saber su posición. Entonces, ¿cuál es la solución? Que la persona se olvide de su situación social. Eso se llama la teoría, la tesis del velo de ignorancia. ¿En qué consiste, profesor, la tesis del velo de ignorancia de Rawls? Consiste en que en una situación hipotética, el legislador debe de olvidarse, debe de taparse los ojos por un momento y la mente, y olvidarse de que es varón, que es mujer, que es feminista, que es de derecha, que es de izquierda, que es empresario, que es obrero, que es discapacitado, olvidarse de todo.
De esa manera, cuando yo elaboro leyes y me olvido de toda mi situación social, voy a buscar leyes ahora sí que beneficien a toda la sociedad. Uno va a decir, profesor, pues es absurdo. ¿Cómo tú vas a saber que eres hombre? ¿Cómo tú vas a saber que eres trabajador? Si eres trabajador, pues lo sabes en todo momento. Muy bien, dice Paul, tienes razón. O sea, en la práctica resulta hasta absurdo olvidarse hasta de su género, si es hombre o mujer. Sin embargo, es, dice Rose, la situación ideal. Situación ideal. Ahora, como es una situación ideal, creo que, digamos, lo que se puede hacer es que si tú vas a ser legislador, tienes que hacer todo lo posible por olvidarte. Pone entre paréntesis toda tu condición social. Pon entre paréntesis. Quizás no lo olvides, pero déjalo a un costado. No tomes en cuenta tu posición social. No tomes en cuenta de dónde vienes. No tomes en cuenta eso. Y vas a buscar leyes que beneficien a todos. Acá lo dicen, el velo de ignorancia. Consiste en olvidarse, hacer caso omiso a toda cosa que eres del pasado. Todo. De esa manera, vas a buscar leyes que beneficien a todos en el futuro. Esa es la tesis de Ortega. Pero cuando tú apoyas a un grupo o te pones a favor de un grupo, perjudicas a los demás. Solo así, dejando de lado toda nuestra posición política y social, podemos elaborar leyes que beneficien a todos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. ¿O no se entendió nada? Samira. ¿Todo claro o no? Bien, vamos a garantizar entonces los textos, ¿ya? A ver, texto 1 y 2. Empezamos, ¿ya? A ver, 1 y 2. Han opinado, bien concentrados, ¿ya? Bien concentrados, ¿de acuerdo? Bien concentrados. Listo, empezamos. Han opinado, Lorenzo, y opinan muchos, que no hay nada tan desemejante y que tanto difiera como la vida civil y la militar. Y se ve con frecuencia a los que se dedican al ejercicio de las armas cambiar inmediatamente de traje, usos, costumbres y hasta de voz y de aspecto, por parecerle que no cuadran bien los modales del paisano a quien está pronto. Lo que ocurre en nuestros días justifica esta opinión, pero examinadas las instituciones antiguas, no se encontrarán cosas más unidas, más conformes, y que estimen tanto entre sí como estas dos profesiones. Porque cuanto se establece para el bien común de los hombres, cuanto se ordena para inspirar el temor y el respeto a Dios y a las leyes, sería inútil si no existiera una fuerza pública destinada a hacerlo respetar, cuya fuerza, bien organizada y a veces sin buena organización, mantiene las instituciones. Por el contrario, sin este apoyo en la milicia, el mejor régimen político y social se derrumba, como las habitaciones de un magnífico y regio palacio, resplandecientes de oro y pedrería, cuando carecen de techo o de defensa contra la lluvia. Maquiavelo, El arte de la guerra. Vamos de nuevo. Dice, habla de lo diferente que es la vida civil y la vida militar, ¿no es cierto? Los que se dedican al ejercicio de las armas, o sea, a la milicia, a ser militar, cambian automáticamente de muchas cosas, ¿no es cierto? De traje, costumbres, hasta de voz. Por parecerle que no cuadran bien los modales del paisano a quien está pronto. Lo que ocurre en nuestros días justifica esta opinión. O sea, los militares cambian rápido. Oh, estoy compartiendo. Oh, lo siento. Disculpen la torpeza. Vamos de nuevo.
Vamos de nuevo. Pero han estado leyendo el texto. Ya, vamos de nuevo, vamos de nuevo. No hay que atrasarnos. Dice, ya, entonces, Maquiavelo le está escribiendo a Lorenzo de Medici, ¿ya? ¿Sabes que Lorenzo de Medici? Ya. Que hay algo muy diferente entre la vida civil y la vida militar. Que los militares cambian bastante, ¿ya? Eh, Mira, cuanto se establece para el bien común de los hombres, cuanto se ordena para inspirar temor, recuerda que es importante ser temido, ¿no? Y el respeto a Dios en las leyes, sería inútil si no existiera una fuerza pública destinada a hacerlo respetar. Es decir, la tarea de los militares es inspirar temor y hacer que las leyes se cumplan. Ah, cuya fuerza bien organizada y a veces sin buena organización mantiene las instituciones. Por el contrario, sin el apoyo de los militares, el mejor régimen político-social se derrumba. Qué texto tan actual, ¿no? O sea, la importancia de tener apoyo del ejército. Si no hay apoyo del ejército, simplemente el asunto también se cae. Golpe de Estado, ¿no? Por eso que Castillo tiene que ser bien amigo de los militares, porque si no, sale. Buena, ¿no? Importante la milicia. Muy bien. ¿Cuál es la clave de la pregunta 1? Beso, ¿no? Beso. Vamos a la clave de la 2. La defensa del palacio, querida Adriana. Maestraza. Pasó. Acá lo dice, hija. Dice acá. Para inspirar el temor y el respeto a Dios y a las leyes, será inútil si no existe una fuerza pública. ¿Para qué existe la fuerza pública, Adriana? ¿Ah? ¿Para cuidar el palacio y sus riquezas? No, eso es solamente una analogía, un ejemplo que pone, una forma metafórica de hablar. La clave es beso o avión. Claro, muy bien, hija. Avión es avión. El bien común, el respeto a Dios. Ajá, muy buena. A ver, Hobbes es contractualista. Y tú sabes que es un contractualista. Ya, ¿cuál es la clave? La 3. Vamos, vamos. Contractualista. Contractualista, estimado colega. Vamos. 3. Claro, el incumplimiento de un contrato preexistente en los esposos. Claro, porque ese es el contractualismo de Hobbes. Muy bien. ¿Cuál es la clave? La 4. ¿Cuál es la clave? La 4. El trabajo es el origen de la riqueza. ¿Cuál es la clave? Según nuestro esfuerzo, claro. Beso. Vamos a leer las 5 y las 6.
Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como problema económico-social son otros tanto estériles ejercicios teóricos y a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. No la salva alguna su buena fe. Prácticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. El gamonalismo invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente la ley escrita. El trabajo gratuito está prohibido por la ley y, sin embargo, el trabajo gratuito y aún el trabajo forzado sobreviven en el latifundio. El juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador están enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamonales. El funcionario que se obstinase en imponerla sería abandonado y sacrificado por el poder central, cerca del cual son siempre omnipotentes las influencias del gamonalismo, que actúan directamente o a través del Parlamento por una y otra vía con la misma eficacia. Mariátegui. Muy bien. A ver. Mariátegui es marxista, lo sabes. Entonces, él hace un estudio marxista de la realidad peruana. Entonces, habla acerca de los indígenas. O sea, ¿por qué los campesinos son explotados? ¿Por qué? El problema de la explotación campesina es un problema económico. Económico. Un estudio de la problemática campesina alejado del económico no vale, dice Mariátegui. Tiene descrédito. Así se ha hecho con buena intención. ¿Ya? Los otros estudios que ha habido sobre el campesinado solamente han servido para ocultar la realidad del problema. La crítica socialista descubre porque busca las causas en la economía del país. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en la tierra, en la propiedad de la tierra. El sistema semifeudal, que se basa en el gamonalismo, es como decir, ser terratenientes, ¿ya? Los terratenientes invalidan inevitablemente toda ley u ordenanza de producción indígena. El hacendado, latifundista, es un señor feudal. Contra su autoridad es impotente la ley, es decir, la base económica es la que determina la ley. Las leyes no mandan a la base económica. El trabajo gratuito está prohibido por ley y, sin embargo, el trabajo gratuito y aún el trabajo forzado existen en el latifundio. O sea, más importante que las leyes es la realidad económica. Por ley, no existe trabajo gratuito. Sin embargo, en la realidad sí lo hay, porque, repito, lo que manda es la realidad, la base económica. El juez, el subprefecto, el comisario están enfeudados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los terratenientes. Un funcionario que obliga a los terratenientes a algo va a ser abandonado y sacrificado por el poder central, cerca del cual son ser omnipotentes las influencias del gamonalismo. Es como decir ahora, ¿no? Las personas que se oponen a las grandes empresas van a terminar desapareciendo. Imagínate que un grupo de políticos, congresistas, ministros, se oponga a las AFPs abiertamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees? A ver, imagínate que un político actual, el presidente Castillo, ya, se oponga a las AFPs abiertamente, quiera cerrarlos. Digo, quiero barrer con las AFP, yo no creo que exista en el Perú. ¿Qué van a hacer con Castillo?
Lo van a decir, ah, qué bien presidente eres. No, lo van a ¿qué? Lo van a vacar, lo van a sacar, lo pueden meter preso. Mm. Imagínate que haya un gobernante que se oponga a las inversiones extranjeras, abiertamente. ¿Qué van a hacer con él? Le hacen golpe de Estado. Eso dice Mariátegui. Porque al final, quien tiene el poder no son los presidentes, no son las leyes, no son los políticos. Quien tiene poder son las grandes empresas. Eso dice el autor. Mm. Y es lo real. Ahora, entonces, lo determinante es la base económica. Ahora, por eso vamos con la 5. Si un congresista manifiesta que solo con la educación podemos hacer que el Perú... Ya, dime cuál es la clave. Barco, claro. Ujú. Barco. De acuerdo a planteado por Mariátegui, si se desarrollaran las leyes en defensa de los derechos indígenas, ¿estas qué? ¿Cuál es la clave de las 6? Lisset, Álvaro, Casa, muy bien. No se pueden aplicar, porque quien manda es la economía. Bueno, vamos con la 7 y la 8. A ver, segundo, vamos a leer, ¿verdad? Segundo, el hombre es también ayudado por la multitud de la cual es parte en orden a la suficiencia perfecta de la vida. Es decir, en orden a que el hombre no solo viva, sino que viva bien, disponiendo de todo aquello que le da suficiencia a la vida. Y así, el hombre es auxiliado por la multitud civil, de la cual él mismo es parte, no solo en lo que respecta a las necesidades de la vida del cuerpo, para lo cual en la ciudad existen muchos medios que no pueden ser provistos por una sola casa, sino también en lo que tiene relación con la vida moral, en la medida en que, por ejemplo, por la pública potestad se ejerce coerción por el miedo a la pena sobre los jóvenes insolentes a quienes la amonestación paterna no puede corregir. Ajá, muy bien. A ver, vamos de nuevo. Eh, el hombre es ayudado por la multitud para que de esa manera pueda vivir suficientemente. Vivir suficientemente es vivir bien. O sea, la cuestión no es solamente vivir, sino que la sociedad misma se ayude para que de esa manera las personas puedan vivir bien. De ese modo, el hombre es ayudado por la gente, la multitud civil, en el cual él mismo es parte. Mm. El hombre es ayudado por la multitud civil en la cual él mismo es parte. ¿Qué quiere decir? De que el hombre es un organismo natural, es como el enjambre de abejas, es parte de la comunidad por naturaleza, y lo que hace la comunidad es ayudar al hombre para que el hombre viva bien. Si te das cuenta, esa forma de pensar es muy opuesta a lo que propone Locke, a lo que propone Hobbes, porque para Locke, por ejemplo, el hombre nace solo, ¿no? Y el hombre forja su trabajo solo. En cambio, acá no, ¿no? Acá vemos cómo la comunidad ayuda al hombre, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cuál es la clave de las 7? A ver. Barco. Barco, barco. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ahora, no solo, sí, lo que pasa es que, no, Raúl Alexander, no tanto humanista, pues, porque el humanismo es el que pone al hombre como el centro. Y si tú te das cuenta, Tomás de Aquino no pone al hombre como el centro. Pone al centro en la vida política a la comunidad, a la sociedad. No es humanismo. Ahora, no son lo que respecta a las necesidades de la vida del cuerpo, para lo cual
En la ciudad existen muchos medios que no pueden ser provistos por una sola casa, sino también en lo que tiene relación con la vida moral. O sea, la ayuda no solamente es material, sino también moral. En la medida que, por ejemplo, por la pública potestad se ejerce coerción sobre jóvenes insolentes a quienes la moderación paterna no puede corregir. Dime la clave de la 8. O sea, ahí al final Tomás de Aquino habla de los chicos pirañas, ¿no? Los chicos malcriaditos que no pueden ser corregidos en casa, está la sociedad para que los corrija. Ah, interesante, ¿no? La D. Claro. Dedo. Dedo. Bien. Ya. Esto te explico yo. La 9 te voy a explicar yo. La clave de la 9 es el intuicionismo de Moore. ¿Ya? Ya. Profesor, ¿quién era George Moore? Vamos a ponerle su fotito. Vamos a hablar un poco de él. Ese es de George Moore. Este señor. George Edward Moore. Vamos a ver. Él. Ya. George Moore es, hizo un PPT llamada la filosofía analítica. ¿Te acuerdas de Wittgenstein? ¿No es cierto? Ya, igualito que Wittgenstein. Entonces, él considera como Wittgenstein de que la filosofía es análisis del lenguaje. O sea, lo que hacen los filósofos es analizar los términos, las palabras. En vista a ese análisis del lenguaje, el señor Moore comienza a analizar el concepto bien. Bien. Cuando decimos esto es bueno, hay que seguir al bien, lo que hiciste está bien, etc. ¿Qué cosa se entiende por bien? Sostiene Moore. Entonces, George Moore dice, analizando conceptos me doy cuenta que hay dos clases de conceptos. Conceptos simples y conceptos complejos. Los conceptos complejos se componen de conceptos simples y logran ser definidos. Por ejemplo, el concepto mesa. El concepto mesa se define objeto de madera, liso, de color marrón, por ejemplo. O el concepto manzana. Manzana, objeto comestible, fruto de un árbol de color rojo y dulce. Entonces, los conceptos complejos son conceptos, repito, que se dividen en conceptos simples y que pueden definirse. Pero los conceptos simples no. Los conceptos simples, por ser simples, no se pueden definir. Por ejemplo, el concepto rojo. ¿Cómo definir rojo? O sea, ¿qué cosa es rojo? Amarillo. Tú vas a decir color. No, pero te diré que color no es una definición. Tú cuando dices que amarillo es un color, no estás definiendo amarillo. Definir es distinguirlo. Recuerda que azul, verde y rojo también son colores. Entonces, amarillo es un concepto simple, un concepto que no puede ser definido. Por ejemplo, liso, liso. Por ejemplo, dulce. Son conceptos simples. Y como no pueden ser definidos, ¿cómo logran ser entendidos? Dice Moore. Logran ser entendidos mediante la intuición, es decir, mediante la captación inmediata. Por ejemplo, verde, ahí está verde. Verde no se tiene que por qué definir, sino señalar, ahí está verde. Por ejemplo, dulce. ¿Cómo entiendes el concepto de dulce si no lo puedes definir comiendo algo dulce? Una manzana, un chocolate. Por ejemplo, liso. ¿Cómo defines liso? No se puede definir sino tocando una superficie lisa. Y lo mismo ocurre, dice Moore, con el concepto bien. El concepto bien es igualito al concepto amarillo. Son conceptos simples. Y como son conceptos simples, no se pueden definir. Entonces, si no se pueden definir, ¿cómo se puede entender el concepto bien? Ya, el concepto bien se puede entender mediante intuiciones, es decir, mediante la captación inmediata de cosas o situaciones buenas. Por ejemplo, yo veo que un joven está ayudando a una persona mayor a cruzar la pista. Entonces, yo al ver eso digo, qué bueno.
¿Me hago entender? Yo digo, estoy viendo que a mi amigo le presté 100 soles y mañana me está pagando. Oye, los 100 soles que te debo. Yo, oye, qué bien que me has pagado. Entonces, con ese acto capto el bien. O sea, el bien se capta de manera directa, de manera intuitiva, en actos, en acciones buenas, a través de lo que Moore llama una intuición emocional o intuición moral. ¿Ya? Entonces, esa doctrina de Moore se llama el intuicionismo. ¿Qué es el intuicionismo moral? Es aquella que afirma que el bien y los términos morales, bien, justicia, son honestidad, son conceptos que no se pueden definir. Y como no se pueden definir, entonces se captan de manera directa en las acciones, a través de una facultad que se llama intuición moral. ¿Ya? Por eso que la clave de la 9 es de intuicionismo de Moore, según la cual solo podemos cargar directamente acciones buenas dentro de las experiencias. A ver, vamos a leer la 10 y la 11. Dice, de aquella ley de naturaleza por la que estamos obligados a transferir a otro aquellos derechos que, si son retenidos, obstaculizan la paz de la humanidad, se sigue una tercera, que es esta: que los hombres cumplan los pactos que han celebrado, sin lo cual los pactos son en vano y nada sino palabras huecas. Entonces, el derecho de todo hombre a toda cosa, estamos todavía en la condición de guerra. Y en esta ley de naturaleza se encuentra la fuente y origen de la justicia, pues donde no ha precedido pacto, no ha sido transferido derecho, y todo hombre tiene derecho a toda cosa, y por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta. Pero cuando se ha celebrado un pacto, entonces romperlo es injusto. Y la definición de injusticia no es otra que el no cumplimiento del pacto. Y todo aquello que no es injusto es justo. Por tanto, antes de que los nombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos, por el terror o a algún castigo mayor que el beneficio que espera de la ruptura de su pacto, y que haga buena a aquella propiedad que los hombres adquieren por contrato mutuo, en compensación del derecho universal que abandonan, y no existe tal poder antes de que se erija una república. Thomas Hobbes, Leviatán. A ver, arranque. Hobbes es contractualista y dice, hay una cuestión importante: los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Ahí viene el contractualismo de Hobbes. ¿Ya? ¿Listo? Si no ocurre eso, todavía estamos en la condición de guerra permanente. Recuerda que Hobbes sostenía que antes que exista acuerdos, antes que surja la sociedad, el hombre estaba en permanente guerra. En estas leyes se encuentra la justicia. O sea, la justicia es fruto de acuerdos. Pues donde no ha precedido pacto, no ha sido transferido derecho. O sea, tiene que haber un pacto, dicen. Y todo hombre tiene derecho a toda cosa. Por consiguiente, ninguna acción puede ser injusta. Pero cuando se ha celebrado un pacto, romperlo es injusto. Y la definición de injusticia no es otra que el no cumplimiento del pacto. Ah, mira, qué interesante, ¿no? O sea, para Hobbes, lo justo es el cumplimiento de un acuerdo. Lo injusto es cuando no se cumple el acuerdo. Por tanto, antes que los nombres de lo justo o injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue a los hombres al cumplimiento de los pactos. O sea, un Estado fuerte que obliga a cumplir los acuerdos para evitar las guerras. Por el terror a un castigo mayor. Por ejemplo, de que somos niños, tenemos el acuerdo de no robar, de no robar. Entonces, debe de haber un poder muy fuerte que obliga a las personas a no robar. ¿Y de qué manera puede ser ese poder fuerte? A través del miedo.
Si tú robas, vas preso 40 años. Así que ya sabes. O sea, el ratero debe temerle al castigo, porque el ratero sabe que está rompiendo el pacto de no robar. Debe ser mayor que el beneficio que tiene por robar, claro. ¿Qué prefiere, robar un celular o estar preso 40 años? Les dije. Mm, ya está, ya está, ya está. ¿Cuál es la clave de la 10? Ah, buena, ¿no? Interesante, eso no, Julio César. Interesante. Ya sabes, justicia es cumplimiento de un acuerdo. Cuando tú le das a ti con tu gente, ¿qué es justicia? Cumplimiento del acuerdo. Ah, buena, ¿no? 11. Claro. Se acordó que los padres deben mantener a sus hijos si son estudiantes. Beso. Ujú. Es un acuerdo. A ver, dime la clave de la 12. 12. ¿Qué va? ¿Qué está fácil? Está fácil. Dime la clave de la 12. Está fácil. No tengo mucho que decirte en la 12. 12. La naturaleza humana no hijita. Los seres humanos tenemos naturaleza humana. ¿Tiende a vivir en sociedad? No, el hombre vive solo. No le queda dado a fundar sociedad. Ese es Aristóteles. La sede de casa es Aristóteles. Naturaleza humana. Cuidado, ¿ah? Liberalismo, el hombre es libre, no tengo naturaleza humana. ¿Dónde sacas eso? La secas más parece lo que te han dicho en cívica, en el colegio. En el colegio hablan así, ¿no? Tenemos que vivir en sociedad. No, el hombre es libre. Tú marcas cualquier cosa, lo que tú te ocurre, ¿no? Vas a tener lectura. Dime la clave 13. Ya está fácil. Está fácil. O sea, Vizcarra es corrupto y critica a Castillo por corrupto. Así. Eso es lo que dice el texto. 14. Sí, estoy acabando, maestrazo. Ya vamos. ¿Te acuerdas? El hombre es bueno, la sociedad lo pervierte, pero ¿por qué se pelean por la casa? ¿Por qué responde con pregunta? Es la costumbre, ¿no? En la clase de filosofía, el profesor Ortega está prohibido responder con preguntas, ¿ah? Encima cuando respondes bien, la clave es casa. Claro, maestro, respondes bien. Tengas miedo. Casa, es profe. Punto. Dime la clave de la 15. Está fácil. La 15 está fácil, no te explico nada, ¿eh? Está fácil, vamos, vamos.
Vamos. 15. 15. Casa. Casa. Muy bien. Ya está. ¿Todo claro, no? ¿Todo claro, no? Todo claro. Pero, ya, vamos con el quizzes. Quizzes. Vamos con el quizzes. Dígase de 20, Samira, 20. No, vamos, quizzes. 100%. Vamos, vamos, gente. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Niveles. Terminamos el quizzes, hacemos la retroalimentación pertinente y nos vamos a almorzar, así que por favor, ¿ya? Ojo, ojo. Entrando, por favor. Esto no tiene por qué demorar tanto. Pues apúrense, pues, chicos. Te demoras. Toca. Profe, le demos un minutito para que luego responder la pregunta que más complicaciones ha traído, ¿sí? Sí, joven. Claro, claro que sí. Claro que sí, hijito. Todo bien. Cuando tú no tomas atención en clase, tú no te equivocas. Tú tomas atención en clase, el maestro no te explica todo, todo y te la pata, güey. No puedes equivocar tanto. Son de repaso, ¿ah?
Oye, demasiados errores, maestrazo. No se está. A ver, Ya, profe, a ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Sí, ahorita la Sergio pantalla lo Álvarez vamos a ver. Parma. 8. 8 Esta de incorrecto. acá. Ah, sí. Es de Hobbes, maestrazo. Pues no has estado en clase, hijo. Es Hobbes, Hobbes, Hobbes. Aristóteles, Rousseau. No hablo del gobierno fuerte, es un leviatán. Hobbes, Thomas Hobbes. Totalitarismo. Siguiente, por favor, jovencito. A ver, marxistas, socialistas. Es que tú no has estado en clase, hijo. ¿Cómo se te libre, libre, no te suena liberal, libre, liberal, libre, bre. O sea, ni eso, maestro. La Iglesia Católica debe dominar los estados y pones Maquiavelo. ¿No te parece que eso le diría un santo? ¿O no tienes una intuición? Marx diría eso, mira. Es que tú no has estado en clase, es el problema. O sea, ¿cómo vas a aprender si no ni siquiera tomas atención? O sea, ni siquiera tienes lógica. Listo, eso es todo entonces, pues, ¿no? No tienes lógica, maestrazo. Tienes que tener lógica, pues, hijito. ¿Cómo Carlos Mar va a decir eso? Eso es todo, profe, eso es todo. Gracias, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Listo, chicos, no se retiren, por favor, no se retiren, no se retiren. Encuestamos de una vez, por favor, encuestamos de una vez. No se retiren todavía, encuestamos de una vez a tu profesor, por favor, al toque, al toque, al toque, al toque. Vamos, muchachos. Y vamos a cerrar el día con literatura, ¿correcto? Vamos a cerrar el día con literatura. Así que, por favor, después del almuerzo, tienes una horita para comer, para descansar. De repente, alguno de ustedes va a aprovechar en ducharse, ¿cierto? Vamos, muchachos, vamos. Encuestemos a tu profesor, al toque, al toque, al toque, al toque. Ah, sencilla esa práctica, ¿ah?